Muy bien, hoy tenemos la primera clase de este segundo módulo y vamos a tocar las normas, protocolos y aspectos éticos en la calidad asistencial en servicios de salud. Y obviamente lo primero que vamos a meditar al médico como profesional o al odontólogo como profesional o al bioquímico como profesional o a la enfermera como profesional. Entonces, el médico es una persona que se haya legalmente autorizada para profesar y ejercer la medicina, con su título académico, con su título en provisión nacional, con la matrícula profesional. ¿Cuál es su función? Conservar y restablecer la salud, primero la vida y la salud de sus pacientes. Para esto vamos a ver este pequeño video. Para ser médico hay que tener una mente brillante. No cualquier persona puede ser médico, pero tener una mente brillante y ser genial no es suficiente para ser un buen médico. Se requiere del adorno de mucha inteligencia emocional. Se requiere de la práctica de valores y principios que guíen todas nuestras actuaciones. Se requiere ser puntual y responsable, ser afectuoso, amar lo que se hace, ser compasivo con aquellos que sufren, ser solidario con los demás, ser buen compañero, maestro y amigo. Se requiere ser pulcro en las situaciones en las cuales uno se ve envuelto cotidianamente y manejar la cosa pública como si fuera nuestra, con mucho cuidado. Para ser médico basta graduarse. Para ser buen médico nos falta vida, y eso es lo que hemos visto hoy. Muchas gracias. Vamos con esa meditación. Y los que hemos escogido estudiar la medicina o las ciencias de la salud, sabemos que a diferencia de las otras profesiones, los otros rubros, no tenemos un horario de salida. Sí, de entrada. No trabajamos de lunes a viernes, todos los días, a toda hora. Y eso lo sabíamos. Entonces, lo que Hipócrates en su juramento nos dice que si en la práctica médica o aún fuera de ella viese o oyese con respeto a la vida de otros hombres, algo que jamás debe ser revelado al exterior, me callaré considerando como secreto todo ese tipo. Hace más de 2000 años ya se sabía que violar el secreto médico en nuestro país es un delito. Así pues, observo este juramento sin quebrantarlo, séame dado a gozar de mi vida, mi arte y ser honrado para siempre entre los hombres. Mas si lo quebranto y cometo perjurio, sucédame lo contrario. Ya existe en ese segundo párrafo la responsabilidad profesional en el ejercicio del carrera que hayamos escogido, ¿no? Medicina, ciencias de la salud. Ahora, obviamente, cuando hablamos del médico o del personal de salud con relación al paciente, no tenemos que olvidarnos que se tratan de dos seres humanos. Y cada ser humano, cada persona, tiene 4 dimensiones. Empecemos por una dimensión espiritual, Zoe. Todos creemos en algo. Pues, en Dios, Jesús, en Jehová, en Yahvé, no sé, en Mahoma, en la Madre Tierra, Gaia, Pachamama, o creemos en algo.
todos tenemos una historia. Todos tenemos una situación actual y una perspectiva. También tenemos una dimensión psicológica, un psique. Todos tenemos una dimensión biológica, un soma. Y todos tenemos una dimensión social, en realidad sociocultural. Entonces, por favor, silencio su micrófono. Si Sergio me puede ayudar en esto, por favor. Oiga, ¿qué más hace pues el Víctor Hugo? No tiene. Por respeto a sus compañeros, por favor, silencien sus micrófonos. Peor si están en una escena con altavoz como ahora, ¿no? Muy bien, les decía, acciones del médico. Tenemos una acción pedagógica. Todos fungimos como docentes. No todos seremos docentes asalariados por la universidad y demás, pero todo el personal de salud funge como docente porque tiene a su cargo médicos, internos, residentes y los pacientes. Cuando se habla de un consentimiento informado, se está haciendo una labor pedagógica, porque explicamos el procedimiento, explicamos las consecuencias, los beneficios, las secuelas, las complicaciones. Y hacemos un feedback para ver si nos han entendido. Hacemos una retroalimentación. Preparamos para la vida. Obviamente hacemos la promoción de la salud, que es donde más tenemos que trabajar. Porque si promocionamos la salud, una buena dieta, ejercicio, y nos dicen las cosas a tiempo, pues obviamente vamos a hacer menos que prevención, diagnóstico, curación de la enfermedad y reparación de la salud y la rehabilitación del enfermo. Ese es el accionar del profesional médico y del profesional en salud. La OMS ya en 1983, más o menos, ya definía que la finalidad del acto médico es la promoción de la salud, es la prevención, diagnóstico, curación de la enfermedad y la rehabilitación del paciente. Y presenta tres acciones, las que hemos nombrado: una acción pedagógica, una acción preventiva y una acción curativa y reparadora. Entonces, al que se lo considera padre de la medicina, Hipócrates, sobre todo en la Edad Antigua, que nace en la isla de Kos por el año 460 a.C. y muere en Tersalia el 370 a.C. Hijo de Heráclides y Praxitela, fue un médico en la antigua Grecia. Y obviamente nos da el juramento hipocrático, que es modificado, que se lo llama Fórmula de Ginebra por la Asociación Médica Mundial, en una asamblea entre el 8 y el 11 de noviembre de 1948, justo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y este juramento versa de la siguiente manera: en el momento de ser admitido entre los miembros de la profesión médica, me comprometo solemnemente a consagrar mi vida al servicio de la humanidad. Conservaré a mis maestros el respeto y el reconocimiento a que son acreedores. Desempeñaré mi arte con conciencia y dignidad. La salud y la vida del enfermo serán las primeras de mis preocupaciones. Respetaré el secreto de quien haya confiado en mí. Mantendré en todas las medidas y medio el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. Mis colegas serán mis hermanos. No permitiré que entre mi deber y mi enfermo vengan a interponerse consideraciones de religión, de nacionalidad,
de raza, partido o clase. Tendré absoluto respeto por la vida humana desde su concepción. Aún bajo amenazas, no admitiré utilizar mis conocimientos médicos contra las leyes de la humanidad. Hago estas promesas solemnemente, libremente, por mi honor, es el juramento hipocrático. Para esto, vamos a ver este video. Hola amigos, sean bienvenidos a un video más en este tu canal. El día de hoy hablaremos sobre Hipócrates y el juramento hipocrático. Hipócrates, aclamado como padre de la medicina y el primer médico, fue pionero del estudio científico del cuerpo humano y el primero que documentó muchas enfermedades. Por lo que más se le conoce hoy en día es por el juramento hipocrático, la promesa que hacen muchos médicos recién licenciados que sirven de juramento ético de la profesión médica. Nació en la isla griega de Kos, frente a la costa de la actual Turquía. Su padre y su abuelo eran médicos, e Hipócrates se formó como médico en los tiempos de la sanación de la isla. En la antigua Grecia se consideraba que las enfermedades eran castigos divinos y los tratamientos solían incluir oraciones y sacrificios a los dioses. Pero Hipócrates creía que las enfermedades tenían una causa natural y se podían curar a base de dieta o con medicinas. Después de fundar una escuela de medicina en Kos, Hipócrates viajó por las islas griegas, donde obtuvo mucho prestigio como sanador. También se cree que escribió los tratados hipocráticos, una recopilación de tratamientos médicos que contenía también el juramento hipocrático. Al igual que la de muchos otros pensadores de la Grecia antigua, la biografía de Hipócrates se escribió mucho después de que muriera, y no se conocen con certeza demasiados detalles de su vida, pero según algunas fuentes, vivió unos 100 años y murió en la ciudad griega de Larisa. El juramento de Hipócrates. Tal vez la tradición más duradera en la historia de la medicina sea el juramento de Hipócrates. Este juramento fue escrito como un lineamiento de ética médica y aunque las palabras exactas han cambiado con los tiempos, el contenido general es el mismo. Un juramento de respeto para aquellos que impartieron su conocimiento sobre la medicina y para los pacientes, así como la promesa de tratarlos con el mejor conocimiento médico. El juramento hipocrático es un documento fundamental para la ética y deontología de la práctica médica. Fue atribuido a Hipócrates en la antigüedad, aunque investigaciones más modernas indican que podían haber sido escrito después de su muerte. Es probablemente el documento más célebre del corpus hipocrático. Recientemente se ha puesto en duda la autenticidad del autor del documento, que para algunos investigadores proviene de una presunta escuela pitagórica de medicina, de la que se tienen más noticias. Aunque hoy en día el juramento solo se utiliza raramente en su forma original, sirve de base para otros juramentos y leyes similares que definen las buenas prácticas y morales médicas. Los licenciados que están a punto de empezar la práctica médica tradicionalmente pronuncian este juramento. El juramento dice: juro por Apolo médico, por Esculapio, por Igea y Pancea, por todos los dioses y todas las diosas, tomándolos como testigos, que cumpliré según mis fuerzas y mi capacidad, el juramento y el compromiso siguiente. Respetaré a mi maestro de medicina tanto como a los autores de mis días. Compartiré con él mis bienes y, si es preciso, atenderé a sus necesidades. Consideraré a sus hijos como hermanos y, si desean aprender la medicina, se las enseñaré gratis y sin compromiso. Comunicaré los preceptos, las lecciones orales y el resto de las enseñanzas a mis hijos, a los de mi maestro, a los discípulos ligados por un compromiso y un juramento según la ley médica, pero a nadie más. Dirigiré el régimen de los enfermos en provecho de ellos, según mis fuerzas y mi juicio,
y me abstendré de todo mal y de toda injusticia. No entregaré veneno a nadie, si me lo piden, ni tomaré la iniciativa de tal sugestión. Tampoco entregaré a ninguna mujer un pesario abortivo. Pasaré mi vida y ejercitaré mi arte en la inocencia y la pureza. No operaré de mal de piedra. En cualquier casa que entre, iré para la utilidad de los enfermos, guardándome de toda mala acción voluntaria y de corrupción, y sobre todo de la seducción de mujeres y de muchachos, libre o de esclavos. De todo aquello que vea u oiga en la sociedad durante el ejercicio de mi profesión, e incluso fuera de ella. Callaré lo que no necesita ser nunca divulgado, considerando la discreción como un deber en semejante caso. Si cumplo este juramento sin infringirlo, seré honrado siempre por los hombres. Si lo violo y soy perjuro, que mi suerte sea contraria. Como es claro, la organización del juramento está dividida en dos partes. La primera parte especifica los deberes del estudiante hacia su maestro y sus obligaciones al transmitir el conocimiento médico, mientras que la segunda parte es un breve resumen de la ética médica. Sin embargo, como esta segunda parte no es consistente con los principios y las prácticas del propio Hipócrates, se ha supuesto que él no fue el único que lo redactó, y algunos de los argumentos son los siguientes. Una inconsistencia inmediata en la prohibición del aborto, ya que en el Corpus Hippocraticus contiene varias alusiones a los métodos para abortar y el uso de presarios. Además, las prohibiciones del juramento no hacen eco a los sentimientos del público en general, ya que en la época griega, igual que en la romana, el aborto se practicaba sin escrúpulos. Una segunda discrepancia entre el juramento y los principios hipocráticos en general es la prohibición del suicidio, ya que en la antigüedad esto no era censurado. El suicidio era visto como un alivio para la enfermedad. Era justificado el suicidio. Tanto así que en algunas ciudades o estados era una institución legalizada para las autoridades. En las religiones antiguas tampoco se prohíbe el suicidio. Además, los griegos no pensaban que era un castigo eterno para los que terminaban su vida en esa forma, y las leyes y religiones dejaban libres a los médicos para hacer lo que su conciencia les permitiera. La posición tomada en el juramento parece estar de acuerdo con los principios de los pitagóricos, ya que entre todas las escuelas griegas de filosofía, solo ellos sancionaban el suicidio y el aborto. El juramento también está de acuerdo con las prohibiciones pitagóricas contra los procedimientos quirúrgicos de todo tipo y contra el derramamiento de sangre, ya que se creía que había residuo en el alma. De nuevo, esta prohibición contra cortar es especialmente contraria a varios tratados en el Corpus Hippocraticus, donde hay extensas reseñas sobre técnicas quirúrgicas y los procedimientos de las salas de operaciones. El juramento de Hipócrates puede haber sido crítico entre el siglo VI a.C. y el siglo IV después de Cristo. Ha sido el ejemplo de ética médica que no es raro que, aunque incorrectamente atribuido a su totalidad a Hipócrates, se ha mantenido como el símbolo de la actitud de los médicos. La prohibición contra el aborto y el suicidio estaban y aún están de acuerdo con los principios de la Iglesia cristiana. Además, la primera referencia, el juramento fue en el siglo I después de Cristo y pudo haber sido adecuado poco después, porque llenaba los ideales religiosos de esa época. Sin embargo, es irónico que con toda la influencia religiosa y implícita el juramento sea asociado con Hipócrates, el médico que separó la medicina de la religión y la enfermedad de las explicaciones sobrenaturales. Este video entonces fue del episodio Explorando el Origen. No olvides. Entonces, lo importante que tenemos que mantener
es la relación médico-paciente. Esta interacción entre el médico y el personal de salud, el paciente y su familia, ya sea en una enfermedad aguda o crónica, esta relación del personal va a beneficiar o sirve de base para una gestión de calidad en los servicios de salud. Va a influir para tener un diagnóstico, un seguimiento y una eficacia en el tratamiento. Lo que les decía, el 93 NOMS ya habla de una asistencia personalizada en la práctica médica. Obviamente, ¿qué influye para el deterioro de la relación médico-paciente? Puede ser el avance de la tecnificación, en realidad lo es. No se olvide que en esta última pandemia, la emergencia sanitaria que hemos vivido entre, entre marzo del 2020 hasta justo a fines del mes de julio, ha cambiado la medicina. Se hacían las consultas por WhatsApp. Todo es un método de diagnóstico, porque obviamente supera ya no son exámenes complementarios, sino superan el error humano en cuanto a la calidad de diagnóstico y procedimientos también. Entonces se ha hecho una medicina más tecnificada, más mercantilista, más defensiva, y se ha roto la clásica relación médico-paciente, eh, eh, consulta, exploración médica, física, que no ha dejado obviamente de tener su importancia, ni creo que la deje, pero sí ha cambiado el enfoque, ¿no? De una medicina más judicializada, más a la defensiva.
Con esos niveles de empatía, el mundo sería mucho mejor. Bueno, ¿qué tenemos que tener? Empatía, respeto, confianza, comprensión, pero la compasión genuina, interés genuino en el paciente. Eso mejoraría la relación médico-paciente. Obviamente, esto nos va a llevar a normativas y principios éticos. Y por ende nos preguntamos qué es la bioética. Es la ciencia que va a estudiar todo esto. Pero la bioética es la rama de la ética que se va a dedicar a darnos principios para la conducta correcta del ser humano respetando la vida humana, pero también la vida no humana, la vida animal y vegetal. También respeto al ambiente en el que pueden darse condiciones aceptables de vida para todos. Según Benjamín Erazo Acuña, define la bioética como la disciplina que utiliza conceptos morales, éticos, académicos y científicos de todas las áreas del conocimiento, con el fin de promocionar, impulsar la justicia, la equidad biológica, social, económica y política en todos los aspectos de la actividad y momentos de la vida. Entonces, la bioética, rama de la ética, nos da principios de conducta, promociona, impulsa la justicia y equidad biológica, social y económica en todos los aspectos o momentos de la vida, respeta la vida humana, la no humana y el ambiente. Se va a relacionar con la medicina, con la biología, con la política, con el derecho, con la filosofía y la teología. Y en nuestro ejercicio profesional en el personal de salud, no nos olvidemos estos 4 principios bioéticos fundamentales. Primero, el principio de autonomía del paciente. Tenemos que respetar ante todo el principio de autonomía. Tenemos el principio de no maleficencia del médico o del personal de salud. Y entre la relación médico-paciente hay un principio de beneficencia. Pero entre la relación de la sociedad con el paciente y con el médico, el principio de justicia. Si estos 4 principios los respetamos, el ejercicio profesional no creo que tenga ningún problema. Algunas definiciones, ¿no? La no maleficencia es la obligación de no causar daño. La beneficencia, hacer el bien o activar la promoción del bien, buscar la mayor satisfacción del paciente con el menor riesgo posible. Y la justicia es la imparcialidad o la equidad para todos. O sea, determina en qué orden debe tratarse a los pacientes, siempre priorizando al de mayor riesgo, no orden de llegada. Entonces, ¿qué decía Hipócrates? Si no puedes hacer el bien, Hipócrates, perdón, si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas daño. ¿Qué decía William Osler? La medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. El ejercicio de la medicina no es resultadista, es probabilística, es de procesos, es de protocolos, es de guías de actuación. Mientras que el derecho, del cual deriva nuestra economía jurídica de los romanos, positivista, es resultadista. ¿Qué decía Voltaire? No hay hombre más digno de estimación que el médico, que habiendo estudiado la naturaleza desde su juventud, conoce las propiedades del cuerpo humano, las enfermedades que lo atacan y los remedios que puedan beneficiarle para ejercer su arte. René Jerónimo Favaloro, el médico, el cirujano que descubrió el bypass, nos decía, en cada acto médico debe estar presente el respeto por el paciente y los conceptos éticos y morales. Entonces, la ciencia y la conciencia estarán del mismo lado, el de la humanidad.
También tenemos que definir qué es la deontología. En pocas palabras, la deontología es la que nos raya la cancha en el ejercicio profesional. Deontos viene del latín debere, deber, y logía, el estudio del deber. La deontología tiene un imperativo, proceder siempre en beneficio de la humanidad. La obligación, que viene del latín obligatio, es un imperativo jurídico que adecua el trabajo profesional a una conducta apegada a normas y reglas. Los principios morales, los principios de respeto a la humanidad y todo ello es la bioética. Pero quien nos da las normas, las reglas, es la deontología. Entonces, la deontología, que busca el beneficio de la humanidad, que da los conjuntos de normas, empieza con los acuerdos de Ginebra en 1948, donde se da el juramento de la Asociación Médica Mundial. Ya debería estar aquí. Ya debería estar aquí. El acuerdo de Helsinki, el de Tokio, Cine y Venecia. La deontología, que es el estudio o tratado, que es un conjunto de normas morales que respetan el ejercicio de una profesión, que viene de la ética, que es donde es la manera de conducirse para hacer bien, hacer al paciente lo mismo que le gustaría que hicieran conmigo. La deontología médica viene del estudio de los derechos y obligaciones de los profesionales para sus clientes. Entonces, lo que les decía, viene de la Declaración de Ginebra, que habla del juramento de la fidelidad, del juramento del ejercicio profesional, y la Declaración de Helsinki del 64, que tiene relación con los principios que se deben observar en la experimentación con seres humanos. La Declaración de Sydney en 1968, con la determinación del momento de la muerte, habla de la muerte digna. La Declaración de Tokio 75, que se refiere a la participación de los médicos en las torturas. La Declaración de Venecia del 83 sobre el manejo y tratamiento de enfermedades terminales de la medicina paliativa. Entonces, obviamente hay que mantener la relación médico-paciente. Tiene que haber una interacción entre los médicos y el paciente, una relación interpersonal de tipo profesional, una relación que puede influir en el curso y la eficacia del tratamiento y en el curso de la enfermedad. Muy bien, ahora vamos a revisar la normativa de los comités de asesoramiento en gestión de calidad. El artículo 39 de la Constitución Política del Estado, donde dice que el Estado garantizará el servicio de salud pública y reconoce el servicio de salud privado, regulará y vigilará la atención de calidad a través de auditorías médicas sostenibles. El trabajo del personal de salud, la infraestructura y el equipamiento. Y si ustedes recuerdan el primer módulo, estamos hablando de la gestión de calidad. Estamos hablando de la estructura, procesos y resultados. La estructura dividida entre infraestructura, equipamiento, insumos y medicamentos y recurso humano. Que en estas últimas dos líneas está la gestión de calidad. Y ahora que la ley sancionará la acción o omisión negligente en el ejercicio de la práctica médica. El artículo 44 de la Constitución, que lo hemos visto todo esto en la primera clase, habla del consentimiento. O sea, ninguna persona será sometida a intervención quirúrgica, examen médico de laboratorio, sin su consentimiento o la de terceros legalmente autorizados, salvo peligro inminente de vida. Ninguna persona será sometida a experimentos científicos sin su consentimiento. Recuerdan que el Reglamento General de Hospitales hablaba en su artículo 11 de las organizaciones,
en el 16 de las funciones del director, 24 del personal, el 23 de los comités de asesoramiento, el 32 de manuales normativos y el 37 del expediente clínico. El artículo 11 habla de los 10, 11 o 14 comités de asesoramiento que los hemos explicado. En su artículo 23 habla que cada comité asesor deberá elaborar su propio reglamento, su manual de funciones y su plan operativo de actividades. Cada comité llevará actas de sus reuniones, establecerá un calendario, un cronograma de trabajo por gestión anual y las horas dedicadas serán certificadas por los sedes y los colegios profesionales con validez para el escalafón y valor curricular. El artículo 24 habla de las obligaciones del personal de salud, de cumplir la ley 1178 y las normas vigentes, que nos indica que tenemos que atender a los pacientes de forma eficiente, oportuna, cordial, adecuada y principalmente con calidad. Y participar de manera obligatoria en los comités de asesoramiento al que fuere convocado, que normalmente debería ser uno, que en un momento haría su labor asistencial. Ahí tenemos los diferentes reglamentos de comité que ya los vimos en la primera clase. Están los manuales normativos por especialidad. Ya. Muy bien, habla de la calidad en salud. Y hemos hablado también en las diferentes clases que la calidad en los servicios de salud es una condición esencial que nos permite hacer bien las cosas en los servicios de salud, causando la satisfacción de los usuarios con el mayor beneficio y con el menor riesgo posible. Hola, mi nombre es Iber Bustamante y esto es Hablemos de Calidad. Este video es un video muy especial. Lo realizamos gracias a los aportes de uno de nuestros seguidores, quien muy proactivamente solicitó que hiciéramos un video donde dijéramos algunos tips para realizar auditorías. Hemos hablado anteriormente de las auditorías, de la importancia de estas en las organizaciones. Asimismo, hemos hablado sobre algunas competencias que debe tener un auditor. Hoy les hablaré desde mi experiencia, ya que llevo alrededor de 13 años realizando auditorías a sistemas y procesos en diferentes organizaciones, y cada vez nos encontramos elementos que se pueden mejorar. Por ello, compartiré con ustedes algunos tips muy sencillos que nos permitirán que el ejercicio como auditores sea cada vez mejor. Antes de la auditoría. Una vez nos asignen las auditorías, debemos prepararnos muy bien en el conocimiento profundo del proceso y la organización que vamos a auditar. No importa cuánto tiempo llevemos desarrollando esta actividad, cada empresa y proceso es diferente y por lo tanto la preparación debe ser cuidadosa y asegurar la comprensión de las políticas, la filosofía y los métodos de trabajo propios de la organización. Cuando estamos iniciando en la labor de ser auditores, se recomienda organizar documentos de trabajo que nos permitan no olvidar ninguno de nuestros aspectos que debemos tener en cuenta al momento de la auditoría. Estos documentos pueden contener las preguntas, evidencias a revisar, personas a entrevistar, entre otros elementos que nos faciliten la auditoría. Hable con el líder del proceso o de la empresa, a modo que esa persona nos comparta las diversas situaciones que se presentan que en la documentación no se pueden observar. Al momento de recolectar esta información debe tener cuidado, pues la persona no se debe sentir que es auditada. Y yo como auditor, por ética profesional, no podré usar esa información en contra o a favor de los auditados en el momento de la ejecución de la auditoría. Acuerde con los auditados la fecha, la hora y el lugar de la auditoría, de modo que al momento de realizarla no llegue de sorpresa. Asegúrese que el líder del proceso de la empresa le comunica a su personal esa misma información. Durante la auditoría.
Para el día de la auditoría, asegúrese de ir vestido adecuadamente, de acuerdo al proceso y a la empresa que va a auditar, de modo que usted se sienta cómodo y seguro y no vaya en contra de las políticas organizacionales. Al momento de vestirse, tenga en cuenta también los accesorios que va a usar. Estos deben ser sutiles y que no llamen la atención. Este consejo es tanto para hombres como para mujeres. En el caso de las mujeres, tenga en cuenta que menos es más. Y en el caso de los hombres, una buena recomendación es que usen un buen reloj y un buen lapicero. Y solo si son casados, lleven su argolla de matrimonio. En las mujeres, 7 accesorios máximo es la regla que se debe seguir, contando cada arete como uno solo. El olor es importante. Aunque no lo creamos, nuestro olor puede entorpecer una auditoría. Es por ello que debemos ser cuidadosos al momento de aplicarnos perfumes, no revolver aromas y tampoco excedernos en ello. Y aunque parezca obvio, un tip básico es que siempre debemos bañarnos, lavarnos los dientes, el cabello, de modo que nuestra imagen siempre sea fresca. Cuando lleguemos a la empresa o el proceso que vamos a auditar, hagámoslo con entusiasmo y alegría. Saludemos cordialmente a las personas, sonriendo, mostrándonos tranquilos y confiados. Si el auditado nos ve así, seguramente muchos de sus miedos y ansiedades comenzarán a disminuir. Haga la reunión de apertura con todo el personal que se va a auditar. De este modo, todos tendrán la información de primera mano. Explíqueles cómo será el método de trabajo, qué elementos se van a revisar y haga énfasis en el cumplimiento de los tiempos, tanto de su parte como auditor como de ellos como auditados. Sea muy observador y manténgase atento a todo lo que el auditado le dice, tanto con las palabras como los gestos, ya que de estos dos elementos dependen los hallazgos que tengamos en nuestro proceso de auditoría. Siempre que indague sobre un tema, no acepte solo evidencia verbal. Siempre debe solicitar otro tipo de evidencia, como puede ser la documental o testimonios de otras personas que puedan validar la información recibida. Cuando haga un hallazgo, no culpe a la persona, refiérase al proceso, pues es en realidad este el que está fallando. Sea coherente en lo que dice y en lo que expresa, con sus movimientos y posiciones corporales. Nunca vaya en contra de las políticas y la filosofía de la organización. Mantenga una posición neutral. No invente requisitos. Siempre debe ceñirse a su referente o criterio de auditoría. Esto le permitirá ser más objetivo en sus opiniones. Mantenga la mente abierta para comprender que cada organización, proceso o persona puede dar cumplimiento al mismo requisito de modo diferente. Sea muy ético y moral, no acepte sobornos de ninguna clase. Sea proactivo y flexible, de modo que pueda adaptarse a los cambios que surgen durante el proceso. Mantenga la confidencialidad de todo lo que escuche, vea y aprenda durante la auditoría. Ese conocimiento e información es de la empresa, no suyo. Sea proactivo o flexible, de modo que pueda adaptarse a los cambios que puedan surgir durante el proceso. Comunique cada vez al auditado los hallazgos, sean positivos o negativos, de modo que cuando usted entregue el informe de auditoría, este no sea una sorpresa para el auditado. Después de la auditoría, asegúrese de entregar oportunamente el informe de auditoría. Sea concreto, objetivo y directo en la redacción de los hallazgos. Para ello, utilice la evidencia recolectada durante el proceso. Sea cuidadoso con la ortografía al momento de redactar su informe. Inicie siempre su informe de auditoría resaltando las fortalezas del proceso o la organización que auditó. Asegúrese de concluir adecuadamente sobre la eficacia, la conveniencia y la adecuación del proceso o del sistema auditado. Agregue valor a su auditoría, concluyendo sobre otros aspectos como la conformidad del sistema y la cultura de la organización. No asesore a sus auditados, pues su rol es de evaluador. En lo posible, presente usted personalmente el informe a los auditados, de modo que pueda haber un espacio para la retroalimentación. Genere en sus auditados el interés por mejorar continuamente y haga que ellos se comprometan con mejoras que puedan realizar. Y por último, si usted está seguro de su trabajo, confíe que esta labor le va a agregar valor a la organización, al proceso y a las personas con las que usted interactúe. Estos tips te ayudarán a mejorar el ejercicio como auditor, teniendo en cuenta que cada vez aprendo más y puedo ser mejor. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre Muy bien. Este triángulos es importante. Primero, para tener una atención adecuada, tenemos que tener una infraestructura y equipamiento adecuado, personal de salud adecuado, medicamentos e insumos. Entonces hablamos de atención. Después tenemos que hablar de la gestión.
Y para tener una buena gestión, tenemos que tener un ordenamiento basado en leyes y en normas. Tiene que ser sostenible y tiene que haber flujos funcionales efectivos. Solo así podemos hablar de la calidad. Y esto dependerá de la caracterización que tengan sus establecimientos de salud donde ustedes estén trabajando. El pilar fundamental es el gestor de calidad. Como ya vimos también sus funciones en la segunda clase, hemos visto los deberes del médico. Muy bien, ahora vamos a ver un sistema de control que es importante, los servicios de atención al cliente. ¿Ya? El éxito de una empresa va a depender fundamentalmente de la demanda y la satisfacción de sus clientes. Son los protagonistas principales. Es el factor más importante que va a intervenir en los negocios, en este caso, en los establecimientos de salud. Bueno, hay unos mandamientos que dicen para tener un excelente servicio. Rapidez, actitud positiva, cortesía, colaboración, precisión, atención e iniciativa. Entonces, los momentos de la atención en salud van primero en la admisión del usuario, en repartir las fichas de admisión. Ya los centros de producción son los servicios de salud. Y en el momento que el usuario egresa en el establecimiento de salud. No se olviden que eso es importantísimo. Entonces tiene que haber una política de seguridad del paciente. Y en realidad hace más de 30, 40 años se habla de la seguridad del paciente. Entonces se hace una gestión del evento adverso, se hace la gestión del riesgo. Tiene que haber una atención centrada en el paciente, una cultura frente a la seguridad, procesos seguros y un aprendizaje organizacional. Entonces, en la política de seguridad del paciente, tiene que haber un liderazgo en el reporte de fallas, talento humano enfocado en la seguridad, hábitos de la práctica segura, educación del paciente y de la familia. Entonces, tiene que haber procedimientos seguros, tecnología y reactivos seguros, infraestructura segura, información segura, accesibilidad, la comodidad y la seguridad para el paciente. Entonces, hablando del estudio ya de la satisfacción del usuario externo, o sea, del paciente, tenemos que recordar que la calidad busca la satisfacción del usuario externo con el propósito de central de que el sistema de salud resuelva su problema de mayor satisfacción con el menor riesgo posible. Satisfacer sus necesidades en salud es una expectativa razonable, es un compromiso ético de los gestores y del nivel operativo del personal de salud hacia los pacientes. ¿Cuál es el beneficio de tener un buzón de quejas, sugerencias y reclamos? Da una mejor seguridad y calidad del servicio al proporcionar una información sobre experiencia y preocupaciones de los pacientes, restablece la confianza del consumidor o paciente, ahorra tiempo a la gerencia, a la MAE, basándose solamente en resoluciones de las quejas, evitando que se escalen, promociona la cultura del registro y rendición de cuentas, previene contra la práctica del despilfarro, reduce costos, se hace más efectivo, más eficaz, crea un entorno de trabajo más satisfactorio para médicos, enfermeras, para el personal de salud en realidad. Mejora la reputación del servicio, previene contra comentarios negativos y una mala publicidad. Entonces, las quejas y reclamos ayudan a acciones preventivas,
que son las medidas que toman la MAE y toda la organización para evitar que se presenten situaciones que puedan incomodar al usuario externo, acciones correctivas, que vemos los errores en los que estamos incurriendo, tomando medidas para evitar que se repitan nuevamente, y una acción de mejora continua, que son las medidas que toman a diario como parte del compromiso de nuestros usuarios por ser cada día mejores. Entonces, tienen que estar claros dónde es la oficina de gestión de calidad, la señalización, la señalética del hospital, la clasificación de triaje tiene que estar explicada. Entonces, esto es todo por hoy.